Jesús. Sea la gloria, la honra y el poder. Pueden sentarse, amados y amadas, en el Señor. Sea la gloria al Señor. Sea la honra al Cristo de la gloria. Adoramos a Jesús siempre. Dueño de este lugar, dueño de nuestras vidas, sacrificó todo, su trono de gloria. Y nos ha dado un lugar para adorarle. Felicito a los levitas, a los adoradores. Sigan orando por ellos para que Dios los siga bendiciendo con una unción especial para cantar, adorar y guiarnos a su presencia en la adoración. Doy la bienvenida a varias personas hoy, como Juan, nuestro hermano Juan, que regresó después de ese tiempo estar con su papá en momentos difíciles, pero qué bueno que está aquí. Bexaida también regresó. No sé si veníamos en el mismo avión que la pastora y yo veníamos, pero veníamos de Texas también nosotros. Estuvimos con mi hermana y mi hermano, ya que no pudimos estar en el funeral de mi mamá, en la partida, que lo estamos programando para otra fecha, ya que ella partió con el Señor viviendo en España. Mi papá quedó en aquel lugar, pero damos gracias al Señor porque Dios fortalece nuestras vidas, nuestros corazones. Estamos orando también para fortalecer, y pido la oración a nuestro hermano Aníbal, que uno de sus compañeros murió allí mismo, frente a ellos. Y hay una situación en ese equipo de trabajo, lo cual debemos fortalecer no solamente a ellos, pero a nuestro hermano Aníbal en la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Y por supuesto, los jueves entramos a la oración e intercedemos. Tuvimos anoche una oración preciosa, donde intercedemos por las naciones, por los que gobiernan. Oramos para vivir en sana paz y oramos por la iglesia, todas las iglesias, pero en especial por la donde Dios nos ha puesto con un propósito. Yo soy de los que creo que Dios tiene propósitos, y propósitos para cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adultos. Dios no te trae a un lugar si no hay un propósito. También doy la bienvenida a esta joven, yo no la había visto. Es su primer día hoy. Fíjate qué bendición. ¿Cómo se llama ella? Den un aplauso al Señor por esa joven. ¿Y quién la invitó a ella? Tú la invitaste. Otro aplauso para ti, que hace las invitaciones, porque estamos entrando en la etapa. No se pierda el domingo. Recuerden que yo vivo los mensajes, porque la palabra de Dios es penetrante y va a lo más profundo del corazón. Yo vivo los mensajes y estoy viviendo el que voy a dar el domingo. Es un mensaje que hace muchos años, nunca se da igual, pero hace muchos años lo di en una de las iglesias que pastoreamos en la ciudad de New London, en el estado de Connecticut. Tuvimos 20 años. Y el Señor me llevó a dar ese mensaje. Y empecé a prepararlo. Dije, Señor, yo quiero un mensaje para la iglesia Casa del Alfarero que lo necesiten, que tú quieras para ello. Porque acuérdense que no se trata del que da el mensaje, sino de Dios, que tiene algo para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. A mí me encanta incluirme en lo que Dios tiene para nosotros. No me aparto, y considero que estos últimos cánticos que se hicieron fueron unos cánticos donde empoderamos a Jesús como el dueño del lugar, como el que merece toda la gloria y que merece toda la honra. ¿Cuántos creen que el Señor merece toda gloria y toda honra? Amén. Bueno, de ser un aplauso a Cristo Jesús, que Él se lo merece. Nos hemos propuesto el lema del año, caminando hacia una mayor gloria. Y esto es bíblico. La gloria postrera de esta casa, de Casa del Alfarero, será mayor que la primera. Hubo gloria en estos 26 años. ¿Cómo decir que no? Gloria hermosa, ustedes están aquí, Dios nos ha dado el templo, Dios sigue tocando vida, sigue levantando ministerio entre nosotros.
Pero Él quiere una mayor gloria para las familias, un legado para nuestros jóvenes. Y yo estoy impresionado como el Departamento de Educación está tratando de llegar, Mananuris, que trabaja a la par en el equipo que tienen con Rosa y las maestras y maestros, porque una iglesia, una de las columnas vertebrales de la iglesia es la educación cristiana, aprender la Biblia, orar, que nuestros jóvenes puedan tener. Yo les he dicho, aduéñense de eso allá, para que aprendan, para que canten, para que sean el relevo de nosotros al tiempo que Dios diga. Gloria al Señor. Los viernes son viernes de gloria, como todos saben. Siempre estamos experimentando una nueva palabra que Dios trae, y Dios se viste de gala dándonos a cada uno lo que necesitamos. ¿Cómo lo hace Él? Él sabe hacerlo. Pero lo que usted necesitó hoy, Dios tiene ya escrito eso para usted. También agradezco a las personas que han escogido esta casa, esta iglesia, como su iglesia. No hacemos tanto protocolo, porque queremos dejar que el Espíritu del Señor trabaje en los corazones. Después les tendremos una invitación a un programa que los pastores tenemos, donde conectamos a las personas que llegan nuevas a la iglesia en un equipo de trabajo en el área social o en el área de abajo. Ya tiene varios nombres. Vamos a tener que ponerle una plaquita y un nombre para que todos la llamemos por eso. Vaya pensando en un nombre, ¿cómo lo vamos a llamar? Sí. No diga casa del alfarero, porque ya el casa del alfarero es un todo. Pero queremos que ellos puedan tener ese momento de conexión, y la pastora Ana se encarga de comenzar eso. Si usted necesita que le hablen un poco más de la iglesia Casa del Alfarero, qué doctrinas tenemos, cómo trabajamos, cuál es nuestra visión, misión y el propósito que tenemos. La pastora Ana y mi persona lo hacemos. Yo trato 2 clases al final y tratamos que la persona se vaya conectando y vaya conociendo a otras personas. Algunos son privilegiados desde el primer día. Edwin y su hija y su hijo fueron privilegiados el primer día. Se canceló el culto, pero ellos igual vinieron. Dice Edwin que después de casi un año buscando una iglesia, y entonces no sé si fue hermano Aníbal, si Omar, mandaron a buscar unas empanadas, y nos tocó comer y dialogar con ellos allá. Esas cosas pasan, pero creo que es en la tercera clase que pasa, no en la primera. Pero dijo, tenemos la bendición. Anoche se me presentó a nuestro hermano Robert, también está en medio nuestro. Un aplauso al Señor por Robert, que regresó hoy. Y así sucesivamente Dios añadirá los que han de ser salvos, pero también añadirá los que estarán en esta casa. Les aconsejo los domingos, venga unos 5 o 10 minutos antes para que pueda conseguir los asientos más cercanos, porque últimamente se está llenando la casa y estamos invitando personas. Así que todos los que puedan invitar a alguien, hágalo. Yo necesito ayuda. Acuérdense que yo estuve de viaje, aunque yo estuve en mi culto el domingo. No quiero que los domingos ni en un culto, pero el martes tuve que estar fuera. Necesito la ayuda de nuestra secretaria, así la conoce. Ponte de pie, hermana Xiomara. Ella es la secretaria de la iglesia. Muchos de ustedes la conocen, pero trabajamos en equipo junto con la pastora, el copastor y el comité, para que todas las correspondencias fluyan, para que ustedes puedan tener un lugar adecuado. Y quiero preguntarle, ¿quién es el que toca la meditación hoy? Lo tengo por aquí a la derecha. Sí, yo lo veo a él ya sentadito. Es un honor para mí presentar a uno de nuestros líderes, nuestro hermano Johnny. No quiero quitarle más tiempo. Aquí trabajamos con el tiempo, somos ordenados en el tiempo, y especialmente cuando se va a dar la palabra de Dios. Hermano Johnny tiene la presentación de la meditación de la palabra del Señor. Así que, como lo dije, es mi honor presentar a los líderes de nuestra iglesia, hombres y mujeres que trabajan y que se preparan y preparan a otros. Así que es el lugar de él. Dios me lo bendiga, mi amado.
Dios le bendiga, iglesia. Para mí es una gran bendición. Siempre que se me pide traer palabra del Señor, me pongo como un niño con un caramelo. Porque hay un mandato que dice que antes que nuestro Señor Jesucristo regrese, este evangelio se predicará a todo el mundo. Aunque el Señor tiene un plan B. Sabemos en Génesis 14, ¿verdad que sí? Él habla de 3 ángeles que comenzarán a predicar el evangelio en aquellos últimos tiempos. Entonces, si nosotros no hacemos el trabajo, el plan B del Señor trabajará. ¿Verdad que sí? Qué bueno. Vamos a ponernos de pies y vamos a orar para que el Señor sea que tome control de estas enseñanzas que vamos a traer hoy. Padre Santo, te damos las gracias una vez más por traernos a casa de oración, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, que escudriñe nuestros corazones, que abra nuestros corazones para que este mensaje, Señor, que tú traes a tu pueblo, Señor, que vas a ser predicado aquí, se guarde en tu corazón y que se lleve, Señor, a otros, como tú dices. Predicar el evangelio, llevar mis palabras a otro. Que podamos entender, Padre Santo, y podamos en aquel último tiempo decir: Señor, he peleado la buena batalla, he coronado y estoy contigo hoy. Amén. Así mismo, paradito, vamos a leer la palabra, la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a estar leyendo dos capítulos en 2 libros diferentes. El primero lo vamos a estar leyendo en 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 30 al 31. Y la segunda lectura la vamos a leer en el libro de Ruth, capítulo 1, del 1 al 5. Me dan un amén cuando estén listos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30 y 31. ¿Están listos? Amén. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo reverencia siempre a ellos. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha dicho, no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Amén. Vamos ahora a cambiar y vamos a Ruth 1, del 1 al 5. Aunque vamos a leer estos 2 capítulos, estos 2 versículos, voy a estar navegando a través de otros capítulos, versículos de la Biblia para el mensaje de hoy. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Olfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Esta historia que acabamos de leer ahora mismo en el libro de Ruth es una historia con mucho dolor, similar a la historia de la humanidad. Una historia que nos muestra 4 personas que tomaron decisiones. 2 de ellas tomaron decisiones correctas
y 2 de ellas tomaron decisiones incorrectas. Y ya dicho eso, he puesto de títulos a esta enseñanza: Decisiones, el timón de nuestras vidas. Creo que traje una, hermano Daniel, si tiene por ahí la foto para que la publiquemos. Meditemos un poquito en esa foto. Dice, con Jesús al timón. Y qué bueno, porque tenemos ahí arriba casa del alfarero, ¿verdad? Lo que significa que casa del alfarero está montada en esa arca, ¿verdad? Y vemos a nuestro Señor Jesucristo al timón, frente. Ahora, para los que no saben qué es un timón, o la definición de un timón es un aparato que se le instala a un bote, en la parte de atrás, ¿verdad? Usted toma, sale como una vara. Usted toma la vara para usted navegar, tomar decisiones, ir a la derecha o a la izquierda. Ahora, lo más importante de esto es ver lo siguiente. Cuando usted quiere que la barca vaya a la derecha, usted le da a la izquierda. Y es todo contrario. Si quiere ir a la izquierda, le da a la derecha. Eso lo podemos relacionar con las decisiones que tomamos nosotros en nuestras vidas sin nuestro Señor Jesucristo. Como leímos aquí en 1 de Corintios, vemos que nuestro Señor Jesucristo se convierte en la sabiduría o la enseñanza de cada uno de nosotros. Lo que significa que nosotros podemos leer cientos de libros en nuestras vidas. Exclusivamente podemos leer la Biblia y no podemos quedar sin sabiduría y sin entendimiento si no buscamos la fuente de la sabiduría y mantenemos esa fuente en nuestro corazón. Nos mantendremos vacíos de sabiduría y entendimiento si no tenemos a nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de la vida nosotros tenemos que tomar muchas decisiones. ¿Cuántas decisiones tomó usted hoy para venir a este templo? Desde que usted se levantó, la ruta que iba a tomar para ir a trabajar, las decisiones que tuvo que tomar en su trabajo. Cuando salió de su trabajo, cuando llegó a su casa, si le iba a hacer algo a su cónyuge, si le iba a preparar comida a sus hijos. Y llega el tiempo, los viernes, los martes y los domingos, de decidir si vengo a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Es una decisión que tenemos que tomar, claramente. Y todos lo tenemos que hacer, ¿verdad? Como cristianos y seguidores de Cristo y miembros de esta iglesia, pensamos y tomamos esa decisión: ¿voy a la iglesia hoy o no voy? Me siento cansado, estropeado, pero ¿voy o no voy? Entonces es una decisión que tomamos. Lamentablemente muchos de nosotros, y me voy a incluir ahí también porque lo he hecho, y todos, yo creo que si yo dijera levante la mano el que no lo hizo, quizá, porque no voy a hablar de todos, pero muchas veces tomamos la decisión de venir al templo a predicar a Cristo o a hablar de Cristo o a escuchar de la palabra del Cristo basado en quién va a traer palabra, basado en el mensajero, no en el mensaje. Y como cristianos creo que hemos cometido la primera decisión equivocada. Como cristianos, esa es la primera decisión equivocada, porque estamos basando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en un mensajero, no en el mensaje, en la esencia del mensaje. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: todo va a pasar. Pasó Moisés, pasó Josué, pasó Isaías, que trajeron mensajes poderosos. Sin embargo, la palabra vivirá para siempre. Entonces, si nosotros tomamos esa decisión de venir al templo para escuchar palabra del Señor sin tener en cuenta quién va a traer el mensaje,
seremos bendecidos en grandemente. Porque estamos basando nuestras decisiones meramente en la palabra del Señor. Y como cuerpo de Cristo, debemos de tener, yo diría, esa sabiduría. Debemos tener esa sabiduría para nosotros vernos uno con los otros, velarnos uno con los otros y ver si el hermano está fallando porque ha tomado la decisión incorrecta. Es sumamente importante. Cuando hablamos de decisiones y ponemos a Jesús al frente de nuestras decisiones, ya automáticamente no tenemos que mirar hacia atrás para tomar ese timón y darle dirección a esa barca, sino que instalamos un equipo aquí con una ruedita adelante, como muestra ahí. Cuando tomamos esa ruedita, ya no olvidamos de lo que está atrás, solo miramos al frente. Y cuando queremos ir a la derecha, que viramos esa rueda a la derecha, el barco va hacia la derecha. Cuando viramos a la izquierda, el barco va a la izquierda, ya no está yendo contrario. ¿Por qué? Porque pusimos a tomar decisión entre nosotros y lo que va a pasar a nuestro Señor Jesucristo. Que Él va a tomar las decisiones por nosotros. Sumamente importante. Muchas veces yo, como dije anteriormente, pienso venir a la iglesia, tomar esa decisión y decir, bueno, hace 15 o 20 años más, cuando conocí al Señor Jesucristo, que decía que lo conocía, pero a través del tiempo que he ido caminando y he ido tomando sabiduría y entendimiento de la palabra, es que me he dado cuenta que ahora en verdad es que conozco a ese Salvador. Ahora en verdad es que conozco y digo, yo puedo tomar las decisiones correctas basado en la información y la sabiduría que he tomado teniendo a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Muchos de nosotros tomamos decisiones a la ligera. Muchos de nosotros algunas veces nos volvemos, yo diría, dictadores en nuestros hogares. Y tomamos decisiones basado en, yo diría, en algún problema o alguna misión que tengamos sin tomar en cuenta lo que tenemos al lado. Sin darnos cuenta que estamos arrastrando otras personas a nuestras decisiones. Entonces, el Señor nos dio a nosotros algo que desde el comienzo o nos mete en problemas o nos saca de los problemas, que es el libre albedrío a escoger. Dice, y voy a parafrasear esto porque no está en la Biblia directamente, dice que hasta los ángeles tuvieron envidia de por qué el Señor nos dio a nosotros, el ser humano, el libre albedrío de escoger y no se lo dio a ellos directamente. Y estoy parafraseando porque directamente en la Biblia no lo dice. Pero sí dice en algunos versículos que los ángeles miraron al hombre como algo superior a ellos. Esa creación del hombre. ¿Verdad que sí? Cuando nos vamos a Génesis 2, del 16 al 17, y leemos lo siguiente, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto no comerá, podrá comer, mas el árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Desde ese instante que el Señor puso a Adán y Eva en el jardín, le dio instrucciones a seguir exactamente de qué hacer y qué no hacer. Pero lamentablemente vino aquel mentiroso y dijo
parte de esa verdad, pero no la dijo completa, porque le dijo a ellos: ciertamente si comiera de ese árbol, te hará como Dios. Pero no terminó el versículo donde dice: y morirá. Y ahí vemos que nuestros padres, Adán y Eva, tomaron la decisión de tomar y comer de esa manzana podrida, como le podemos decir. Desde ese momento entró la muerte al hombre. Ahora, podemos decir que la muerte entró por un hombre, pero la vida llegó por otro. Y es aquel por cual la vida entró, es aquel a cual nosotros tenemos y le debemos todas las decisiones de nuestras vidas. Porque esa es la única manera que vamos a salir de este problema que nos trajo Adán y Eva en aquel jardín del Edén. Hay varias historias en la Biblia que quiero mencionar con referencia a tomar decisiones. ¿Y por qué nosotros en este templo, porque vamos a hablar de la iglesia de alfareros, tenemos que nosotros cada uno velar por nuestras decisiones? El pastor fue puesto aquí para velar por nuestras decisiones, para guiarnos, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos el derecho de hacer lo mismo, de verificar y orar por las decisiones del pastor. ¿Por qué digo eso? Porque si miramos aquí la foto, vemos que tanto el pastor, el copastor, están dentro de la barca. Y nosotros, cada uno, estamos dentro de esa barca también. Y hay una historia en el libro de Josué que nos lleva a pensar un poquito con referencia a el por qué nosotros debemos de velar por las decisiones de cada uno de nosotros aquí. Y esa es la historia de el soldado llamado Acán. Dice que en los días cuando Josué venció a Jericó, el Señor dio un mandato ahí. El Señor dijo: cuando entren a Jericó, quemen todo. Todo está guardado para el anatema. Nada se debe de coger. Sin embargo, un soldado robó. Un soldado tomó oro, plata y un manto y lo guardó. Ahora, ¿qué pasó con eso? Automáticamente rompió el mandato del Señor. Cuando el Señor dijo: quemará todo, todo está reservado para el anatema, para la destrucción. Sin embargo, este soldado viene y roba. ¿Quién es el soldado? Es parte de Israel, ¿verdad que sí? Dice la historia que en la próxima batalla de Aid, cuando fueron a pelear, dice que fueron derrotados. Automáticamente fueron derrotados. Y dice que Josué se da cuenta de que el Señor no peleó con ellos en esa batalla. Y él va, se postra ante el Señor y le pregunta: Señor, ¿por qué? ¿Por qué perdimos esa batalla? Si era una batalla más fácil, ganamos la de Jericó. Mientras tanto esta no la ganamos. ¿Por qué? Es cuando el Señor le dice: se han roto mis mandamientos. Alguien robó lo que estaba reservado para el anatemas. La palabra dice que cayó maldición a todo el ejército. Todo el ejército fue maldito y perdieron esa batalla. Entonces, ¿dónde nos lleva esto? Todos estamos en esa barca. Todos tenemos que cuidarnos. Todos tenemos que mirar nuestras decisiones. Todos tenemos que guiarnos. Porque no es solamente el papel del pastor aquí, de mirar cómo usted se porta o cómo usted toma decisiones. Porque todos estamos en esa barca. Y si la barca se hunde, nos vamos a hundir todos. Todos nos vamos a hundir. Dice el Señor en 2 de Tesalonicenses 2:2, dice:
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Vendrán personas que nos tratarán de mover de nuestro modo de pensar. Vendrán personas que tratarán de sacarnos de la fe. Pero como cuerpo de Cristo, si nos mantenemos unidos todos, velamos los unos por los otros, cuando tú fallas, yo te ayudo. En el mensaje del domingo pasado, el pastor hablaba que dos son mejores que unos. Y es verdad, porque si uno se cae, el otro para el otro. Aquí yo digo lo siguiente: dos son mejores que uno, porque si yo tomo la decisión incorrecta, tú estás ahí para corregirme y ayudarme y seguir en la barca. Yo creo que si lo miramos de esta manera, nosotros aprendemos del pastor y el pastor aprende de nosotros. Siempre. Voy a contarle una pequeña historia con referencia a el por qué digo eso. Y es, no sé si la historia es verídica o no, pero me tocó mucho cuando la leí. Y se trata de un pastor que mantenía sus iglesias abiertas todo el día. Y durante el día entraban personas a orar, se postraban y salían. Es como lo hace la iglesia católica hoy. La iglesia cristiana no puede darse el lujo, muchas iglesias, de tenerlas abiertas siempre. Pero voy a hacer un paréntesis. Hoy estuvimos orando, Aníbal y yo, y esta mañana, y quiero decirle que la iglesia los viernes, al que quiera venir a orar, puede venir a orar temprano. Vamos a estar aquí los viernes temprano, después de las 9, 10, y están todos invitados. Pues sucedió que todos los días al mediodía entraba un señor mayor, se sentaba, se postraba, menos de 30 segundos, oraba, se sentaba y se iba. Ese señor tenía una fachada de ropa usada, media sucia, y andaba con unas cantinas, de esas de almuerzo, de cargar almuerzo. Y el pastor fue tan curioso que él, después de varios días, él decía, pero ¿por qué él viene y se postra 30 segundos, ora y se va? ¿Pero qué le puedes decir tú al Señor en 30 segundos? Y la curiosidad fue tan grande del pastor que dice que se sentó del lado de él y le pregunta, Señor, ¿cómo se llama usted? Que usted viene todos los días, ora y se va. Y el Señor le dice, mi nombre es Juan y yo trabajo en una de las factorías del pueblo y me gusta venir a esta iglesia porque está abierta para darle gracias al Señor. Y el pastor en su curiosidad le dice, pero usted se postra por menos de 30 segundos y se va. Dice él, sí, y le gustaría saber qué yo le pido al Señor. El pastor abrió los ojos grandes, dice, claro que quiero saber. Dice que Juan le dice, te voy a decir la oración completa. Dice, Señor, te doy las gracias hoy por ser mi amigo. Señor, te doy las gracias por perdonarme los pecados. Señor, te doy las gracias porque me salvaste. Señor, después que te conocí, soy el hombre más feliz del mundo. Y el pastor lo mira, ¿y eso es todo? Sí, una oración de corazón. Porque para orar no necesitamos palabras elocuentes, palabras finas. Necesitamos un corazón acorde al corazón del Señor. Dice que después de un tiempo, el pastor nota que Juan no regresa a la iglesia. Juan, gracias por regresar. No regresa a la iglesia y se preocupa y sale a la factoría y pregunta por Juan. Y le dicen, Juan está en el hospital, está interno, está enfermo. Dice que el pastor corre al hospital y cuando entra ve el hospital cambiado. Dice que los enfermos están contentos,
los trabajadores están alegres y una alegría que se notaba de lejos. Y el pastor va a la habitación de Juan y ve a Juan contento, enfermo, pero con una alegría que no se entendía. Mientras el pastor está ahí, la nursa entra y le susurra al pastor, le dice: pastor, yo no sé cuál es la alegría de Juan. Juan siempre está contento, sin embargo, nadie le llama, nadie le visita, nadie le manda un texto y él está contento. La enfermera sale y se va y Juan se le acerca al pastor y le susurra, le dice: pastor, ella está equivocada. ¿Cómo que ella está equivocada? Todos los días al mediodía viene mi amigo, me agarra la mano, me saluda y me dice: Juan, gracias por ser mi amigo. Juan, gracias por aceptarme como tu Salvador. Estoy aquí para siempre y por siempre contigo. Y se va. Cuando el pastor escuchó eso, lo único que pudo decir fue: he tenido un encuentro con Cristo. ¿Y de dónde vino eso? De alguien que no sabía ni orar. Le acababa de darle una lección a un pastor de todo ese tiempo. Cada uno de nosotros, si nos miramos, si nos observamos, si oramos cada uno por nosotros, si nos cuidamos como el cuerpo de Cristo, triunfaremos todos. Hay varias historias en el libro de Josué que me fascinan con referencia a la unión y al cuerpo de Cristo. Y una de esa historia es la historia de Rahab, la prostituta. Dice que Rahab vivía en Jericó y ella vivía en una ciudad oscura, pagana. Sin embargo, dice la Biblia que ella trabajaba como prostituta en ese bar y a través del tiempo los hombres que venían le contaban la historia del pueblo de Dios, de cómo Dios sacó el pueblo hebreo de Egipto, de cómo Dios separó el mar, de cómo Dios le daba comida a ese pueblo, de cómo lo protegía a través de todo ese tiempo. Y ella iba anotando toda esa historia. Cuando llegó el tiempo de ella tomar decisión para salvar su vida, ya ella tenía todo ese conocimiento de ese Dios que venía a recuperar la tierra de los hebreos. Y tomó la decisión correcta basado en todo ese conocimiento que ella tenía. Otra historia es la historia de los gabaonitas. Dice que los gabaonitas le mintieron a Josué para ellos salvarse. Dice que ellos sabían la misma historia que sabía Rahab, de ese Dios grande que venía a recuperar su tierra. Y tomaron la decisión correcta, no solamente para salvar uno, pero para salvar el pueblo completo de los gabaonitas. Y hoy la Biblia menciona a Gabaón como parte del pueblo de Er, porque tomó la decisión correcta en el tiempo correcto. Nosotros hoy, cada uno de nosotros, aquí en casa del alfarero, estamos montados en un arca similar, donde el pastor mayor ha asignado un pastor para que nos guíe, para que nos enseñe, pero está de parte de nosotros también, porque es como somos el cuerpo de Cristo. Si el pastor el día pasado en su taller usó el cuerpo de Cristo y de la manera que lo hizo fue algo impresionante, porque nada lo podemos hacer solo, nada. Si la cabeza quiere venir a predicar hoy y los pies no quieren, no vas a llegar. Si la cabeza quiere leer y los ojos se cierran, no pueden leer. Entonces, como cuerpo de Cristo, unido en la misma barca,
tenemos que tener conciencia de que tenemos que mirarlo unos con los otros, ayudarnos unos con los otros, velar por las decisiones de unos con los otros, porque si no, nos puede pasar lo mismo que le pasó al pueblo hebreo en aquella gran batalla de Haití, que no ganaron. Porque el Señor se retiró, y no solamente se retiró de aquel que tomó la mala decisión, se retiró del pueblo completo. En la historia de Elimelech, es una historia fascinante en Ruth. Y nos pones a pensar, porque de esas 4 personas, Elimelech tomó decisión arrastrando a esas otras 3 personas, sus 2 hijos y su esposa. Si estudiamos en la Biblia, vemos que el nombre de Elimelech significa Dios es mi rey. Mientras tanto, el nombre de su esposa es Dulzura. Entonces vemos que Dulzura se casó con Dios es mi rey. Pero sin embargo, los 2 nombres que vemos en la historia son 2 nombres negativos puestos a sus hijos, como prediciendo el futuro de esos 2 muchachos. Dice que Elimelech salió de la tierra del pan. Cuando hablamos de la tierra del pan, hablamos de una tierra donde fluye leche y miel, donde hay pan. Sin embargo, en esos tiempos, en los tiempos de los jueces que se estaba viviendo, al parecer había un castigo para Israel y no había pan, no había comida. Pero Elimelech tuvo la decisión de él quedarse ahí bajo la protección de Dios o salir fuera de la protección de Dios. Y eso me lleva a mí a los últimos tiempos de este mundo, donde a nosotros se nos preguntará, se nos pondrá frente a aquella bestia y se nos dirá: si no te pones el sello, no come. Si te pones el sello, come. Elimelech tomó la decisión de salir y arrastrar a su esposa y sus 2 hijos. ¿Para dónde fueron? Para la tierra de Moab. Tierra prohibida, tierra de enemigo, tierra habitadas por el enemigo número 1 de Israel. El Señor dice en Deuteronomio al pueblo hebreo: ni te ajuntará ni te casará con moabitas, porque contaminará el pueblo. Sin embargo, Elimelech tomó la decisión de llevar a sus hijos y su esposa a esa tierra donde el Señor había prometido. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones en nuestros hogares sin consultar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, simplemente porque tengo que llenar una necesidad? Hoy en día tenemos que pensar en eso. Antes de tomar cualquier decisión en nuestros hogares, pensar a quién estoy arrastrando yo. Hoy en día, lo mismo que pasa en la casa, pasa en el templo. ¿Qué decisión voy a tomar yo en el templo que no va a traer maldición al templo? ¿A quién voy a arrastrar con mis decisiones? Es un caso que tenemos que ver. Pasa todos los días, hermanos. Pasa todos los días por malas decisiones tomadas en un templo que se fuma. Hay que cerrar las puertas porque el enemigo entra y hace división. Y tenemos que curar eso. Como cuerpo de Cristo, tenemos que hacerlo. Otra historia que me fascina es la historia de las 10 vírgenes. ¿Recuerdan esa historia? Todo el mundo la sabe aquí. La parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Si la vemos de otro punto de vista, porque vemos nada más cuando salieron las 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 de ellas no prudentes. Las no prudentes no tomaron aceite suficiente, mientras que las otras 5 sí lo hicieron. Tomaron la decisión perfecta. Pero ¿qué pasa con esas 5 vírgenes? Y vamos a cambiar, vamos a parafrasear un poquito. Vamos a decir que somos 10 hermanos de la iglesia de los alfareros, que vamos a salir a una boda, a la boda del Cordero. ¿Verdad que sí? Tomamos cada uno de nosotros lámparas,
5 hermanos de este lado no se dan cuenta y tomaron un poquito de aceite, mientras de este lado parece que la información corrió mejor y llenaron su lámpara 2 veces. ¿Cuál es el trabajo de los 5 hermanos de este lado? ¿Dejar que los otros hermanos se pierdan? No. El trabajo de cada uno de nosotros es velar por la salvación del otro. El trabajo de esas 5 vírgenes era decirle a estas otras 5, no van a entrar a la boda porque no van a tener suficiente aceite. Tienen que cargar más aceites. Cuando pensamos de esa manera, hermanos, armamos el cuerpo de Cristo y somos lo que el Señor llama uno con Él, como Él es uno con el Padre. Y voy a cerrar con estas palabras. Estas palabras de Ruth a Noemí. Porque vendrá mucha gente que tratarán de cambiar sus decisiones. Vendrán mucha gente que tratarán de desviarlo del camino. El caso de Ruth y Noemí y Orfa, ese es el caso. Porque Noemí no le preguntó a Orfa ni a Ruth, ¿ustedes quieren venir conmigo? No, no fue una pregunta. No fue una pregunta. Fue una sugerencia. Devuélvanse a su pueblo y a sus dioses, porque yo no tengo nada que darle. Pero tú no decides por mí. Espérate, déjame yo decidir. Tú vas muy rápido. Déjame yo decidir. Sin embargo, ellas 2 contestaron, no, iremos contigo. Mas Ruth volvió a insistir y dijo, yo no tengo nada que darle, devuélvanse. Y ahí es cuando convence a una de ellas para que se devuelva a sus dioses y a su pueblo. Mientras tanto, la otra vio la gloria de Dios y dijo lo siguiente: donde muera tú, moriré yo. Tu casa será mi casa y tu Dios será mi Dios. Esa es la respuesta correcta que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones siempre cuando vengan esas personas a querernos sacar del camino de Cristo. Y van a venir muchas en estos tiempos, hermanos. Van a venir muchos. Josué dice, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y este libro de la ley, dice él, este libro de la ley, nunca se apartará de este libro de la ley, sino que meditará de día y de noche en él, y hará conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, pongámonos de pies, por favor, vamos a orar. Señor, les he traído tu palabra. Ruego a usted, mi Salvador Jesús de Nazaret, por cada uno de ustedes que ha escuchado esta sagrada palabra, Señor, para que acepten al Hijo como su Salvador y reciban ese gran gozo, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos guíe en nuestras decisiones por siempre. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a colectar nuestras ofrendas, hermanos, que no lo hicimos anteriormente. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dios continúe bendiciéndole a nuestro hermano Johnny. Vamos a estar orando al Señor y dándole gracias por los diezmos y las ofrendas esta noche. Amén. Padre amado, Señor que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, por esta noche de gloria que tú nos has dado, Señor. Gracias porque hemos podido ver, Dios mío, tu misericordia, Dios, tu bondad en esta noche, este día, Señor. Te pido, Dios mío, que seas tú bendiciendo cada mano dadivosa, Dios mío, cada hermano que va a ofrendar con gozo y con alegría, Dios mío, para tu obra, Dios mío. Te pedimos, Señor, que seas tú multiplicando, Dios mío, tus bendiciones al 100 por 1, como dice tu palabra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Con nosotros nuestro pastor. Qué bueno es Dios, tenemos una palabra hermosa. Yo voy a pedir a nuestro hermano Gerson que venga y el grupo de adoración. Vamos a entonar una canción para irnos a casa juntos primero, después de dar nuestras ofrendas al Señor. Puede ser una de las últimas, estaban preciosas todas. Y queremos que entonemos esa canción, nos podamos ir a casa, pero no antes sin cantar y poder saludarnos unos a los otros. Damos gracias a Dios por esta meditación tan linda y hermosa, donde el Señor nos habla hoy a tomar decisiones correctas. Así que podemos ir a casa y tomar decisiones correctas. Y número 2, todos estamos en la barca. ¿Y quién es el capitán? Jesús es el capitán. Y ciertamente como humanos nos olvidamos que Jesús está en la barca. Se los olvidó a los propios apóstoles, pero cuando Jesús está, hay victoria. No deja a Jesús fuera de su trabajo, no deja a Jesús fuera de su casa, no deja a Jesús fuera de sus decisiones, su matrimonio. Jesús, mi fiel amigo, es una gran bendición saber que Jesús nos guarda, nos guía. Y hoy hemos orado por el grupo de adoración, por eso sentí en mi corazón que finalmente usted lleve a su casa esta imagen y pueda orar por cada uno de ellos. Me falta uno aquí, pero él está. Entonces vamos a entonar una canción juntos. Póngase de pie conmigo. El domingo estaremos de 10 a 12, unos minutitos antes en la oración. Aquí al frente oramos unos 5 minutos y comenzamos cantando y después se predica el mensaje de la palabra del Señor. Si usted tiene hija, hijo, niñas, varones, adolescentes, tráigalos el domingo, porque tenemos una área hermosa para ellos, donde sus maestras y sus maestros se dedican a darle algo especial, a sembrar una semilla. Cantemos al Señor. Dios bendiga al equipo de comunicaciones también. Este joven que está aquí en comunicaciones, hay 3 jóvenes más en la parte de atrás, y nuestro hermano Modesto. Yo entré a la oración el jueves, y Charlie saludó, pero yo no sabía que tú habías regresado. Dios te bendiga, hermana Ramona, por haber regresado. Ella regresó del Perú, está aquí con nosotros. Cantemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está. Gloria a Dios. Nuestro Padre está sentado en el trono. Aleluya. Y a Él sea toda la gloria y la honra. Porque Él conoce cada uno de nuestros pensamientos. Él conoce cada una de nuestras necesidades. Él suple de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y a Él sea la gloria y la honra. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres maravilloso. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono,
siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos mucho más de ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Cántaselo al Señor. Tú díselo. eres santo, 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 santo eres tú. Eres santo. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Señor, te damos gracias en esta noche. Quiero orar por las